El compromiso del gobierno es el próximo miércoles enviar e ingresar al Congreso un proyecto para la reforma del financiamiento de las campañas electorales. Un actor clave, por cierto, en ello es el CERVEL, el Servicio Electoral. Vamos a conversar con su director, Eduardo Charme, que nos acompaña en CNN Chile. Eduardo, gracias por estar aquí, bienvenido. Al contrario, gracias a ti, Daniel. Un honor estar acá en CNN conversando contigo. A ver, ¿qué tan importante es que el servicio electoral también sea reformado en sus facultades, en sus recursos, para poder efectivamente tener una reforma que funcione del sistema del financiamiento electoral? La verdad es que la necesidad de contar con un servicio electoral más robusto, de manera integral, no solamente en lo que se refiere a sus facultades, sino también a su estructura de financiamiento, a su estructura profesional, a su infraestructura tecnológica y física, la necesidad de contar con un servicio electoral de estas características es un pilar fundamental para una reforma que puede entenderse como integral del sistema electoral chileno. Hoy, en la práctica, para ver cuál es la situación hoy y luego pasar a cuáles pueden ser las propuestas de mejoramiento. Cuando un candidato presenta su declaración y dice yo gasté, digamos, 400 millones de pesos, ¿ustedes tienen facultades y tienen posibilidades de hacer una fiscalización, de contar cuánto gastó efectivamente y de poder decir sí, este candidato está diciendo la verdad o no, este candidato no nos está diciendo todo lo que gastó? No, sin duda ese es uno de los aspectos que se ha ido relevando como insuficiente en la normativa actual. El Servicio Electoral hoy día hace una revisión de los antecedentes que los candidatos le presentan y los respectivos administradores electorales y se revisa una consistencia contable, pero no hay una posibilidad de contrastar esos antecedentes con el gasto efectivo de lo que ocurrió en la campaña. O sea, se cumple la formalidad de revisar las boletas, etcétera, pero nadie ve si efectivamente esos gastos corresponden a la realidad de lo que se gastó en campaña. No, hoy día, por lo menos, el Servicio Electoral no tiene ninguna facultad en ese sentido. ¿Eso existe en otros países del mundo? ¿Hay legislaciones donde podamos ver que sí hay una verdadera fiscalización de que lo que se pone en el papel por parte del candidato corresponda a lo que realmente gastó? Sí, efectivamente, en la legislación comparada, ¿no es cierto?, los servicios electorales, la verdad, tienen diversas estructuras de facultades, pero existen casos en que el servicio electoral en algunos países como en México es tan respetado y tan temido como el servicio de impuesto interno, digamos, tiene facultades de fiscalización en terreno y verdaderamente posibilidades reales de solicitar antecedentes, de pedir la comparecencia de un determinado candidato, de interrogar, de pedir incautación de documentos, en fin, hacer fiscalización en la calle. ¿Sería eso lo recomendable para Chile o lo deseable para Chile? A ver, yo creo que sin duda es necesario avanzar en esas mayores atribuciones. Ahora, ¿cuáles en particular? Es todavía algo en lo que tenemos que avanzar y conversar técnicamente. Pero se debería poder, por ejemplo, interrogar a candidatos o entrar a los comandos a revisar la contabilidad, hacer ese tipo de investigaciones. Sí, sin duda, esas son algunas facultades específicas que han estado en la conversación. Acceder a los documentos, sí, a los libros en que se lleve la contabilidad de la campaña. Sin duda. Sin duda, esas son todas posibilidades y serían facultades que refuerzan la seriedad de la fiscalización. ¿Ustedes tienen alguna estimación de, aparte de las facultades, cuánto costaría eso? ¿Cuánto costaría tener un servicio electoral con dientes, por ocupar esa frase tan recurrida? Daniel, hoy día esa respuesta no es fácil de dar. El CERVEL hace poco tiempo se puso en el centro de la conversación pública. Cuando yo llegué al servicio electoral en septiembre, la verdad que nadie hablaba del CERVEL. Ha sido la contingencia política lo que ha llevado a esta especie de consenso, ¿no es cierto?, en cuanto a la necesidad de robustecer al CERVEL. Y cuando la ministra Rincón nos comenta, digamos, por dónde va el proyecto, nos pide, indíquenos ustedes, señálenlo, cuál es la necesidad de reforma que tiene el CERVEL. Y tenemos un plazo muy corto, el 15 de abril tenemos que tener nosotros las definiciones técnicas del CERVEL que el país necesita por los próximos 90 años. Y la estimación de los costos que están involucrados en eso es un trabajo que estamos haciendo con un equipo de especialistas, tanto internos como externos, y estamos trabajando. Hoy día no me atrevería a ponerle un número a eso. Cuando hoy se investiga por parte de tribunales por una lista que no tiene nada que ver, que tiene que ver con un tema tributario, el eventual ingreso de platas irregulares a campañas políticas, ¿el CERVEL tiene algo que decir al respecto? ¿Tiene algún antecedente que entregar cuando se dice que habrían entrado por fuera cientos de millones de pesos? ¿O el CERVEL no tiene idea? El CERVEL tiene todo un procedimiento de revisión y objeción de cuentas. Y en toda esta conversación pública que ha estado en el tapete en los últimos meses, el Servicio Electoral siempre ha estado recopilando y analizando los antecedentes que han estado disponibles por las distintas fuentes para ver si alguno de ellos o un conjunto de ellos configura
una infracción a la normativa electoral propiamente tal. Y la verdad que hasta el momento todo lo que ha estado disponible y todo lo que se ha conocido en fuentes públicas no configura propiamente una infracción administrativa a la normativa electoral. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, toda esta conversación y todo este debate público no ha tenido una arista propiamente electoral. El Servicio Electoral ha dado a conocer la cantidad de RUTs con los cuales se entregaron donaciones, que no podría decirse desde aproximadamente la cantidad de empresas que donaron a la política. Sabemos que por ley es reservado el tema de quién le aporta a quién. ¿Podría el CERVEL sí entregar los nombres de las empresas que aportaron a la política sin decir a qué candidatos lo hicieron? ¿O eso iría más allá de lo que le permite la ley? Hoy día la información acerca de las donaciones bajo la modalidad reservada está sujeta a la misma modalidad del secreto bancario. Por lo tanto, el Servicio Electoral está impedido de dar esa información. Aunque no se haga el link con a qué candidato le Porque el Servicio Electoral está impedido de proporcionar cualquier antecedente que conduzca a la determinación de quién donó y cuánto donó. Ahora, decíamos que una serie de atribuciones que se le podrían entregar al servicio electoral. ¿Qué pasa con las sanciones cuando efectivamente se detecte que un candidato o que un candidato electo o que un parlamentario ha violado esta ley de financiamiento de campañas? Sí, la verdad que hoy día el régimen sancionatorio que tiene la legislación electoral es sumamente feble. O sea, todo lo que puede hacer el servicio electoral es aplicar multas a beneficio fiscal. Y estas multas se las puede aplicar a los partidos, a los candidatos y principalmente a los administradores electorales, que son una figura fugaz que 90 días después de la elección desaparece. Por lo tanto, la potestad sancionatoria que tiene hoy día el servicio electoral, sin duda, a mi juicio, debe ser robustecida. Ese robustecimiento, ¿qué tipo de penas debería significar para quienes infrinjan la ley? Bueno, la legislación comparada, las sanciones más fuertes que existen en algunos casos es la pérdida del escaño del parlamentario que ha sido elegido o del concejal o del alcalde, ¿no es cierto?, habiendo infringido las normas de gasto. Eso existe en otras legislaciones. En algún minuto acá ha estado en la conversación el aplicar sanciones de ese calibre, digamos. Y los límites al gasto electoral que existen hoy. Por un lado sabemos que no se fiscalizan, que se llega a un punto, un límite bastante teórico porque no tenemos cómo saber si el candidato efectivamente lo cumplió o no. Si se fiscalizara efectivamente ese límite, ¿está bien el límite que se ha implantado actualmente o ese límite debería aumentarse o debería disminuirse? Nuestra percepción es que los límites actuales al gasto son excesivamente altos. Hay que tomar en cuenta que una parte de los límites de gasto está determinada por el volumen de votación. Desde que hubo inscripción automática, en fin, el volumen de votantes habilitados, ¿no es cierto?, ha aumentado significativamente y eso ha producido una inflación en los límites. Entonces, a nuestro juicio, es un tema que merece la pena ser revisado. Ahora, con la reforma al binominal vamos a tener distritos y circunscripciones más grandes, más votantes, por lo tanto, debería incluso aumentar el límite con respecto a lo que hay hoy. No es necesariamente es una consecuencia de la reforma al sistema binominal. ¿Por qué? Porque la definición de distritos electorales más grandes probablemente signifique que hay que abarcar con propaganda y campaña territorios más grandes, por lo tanto el límite absoluto podría uno considerar que ha subido, pero si uno lo midiera en relación a la población, al territorio, capaz que no. O sea, va a haber más límite, pero es probable que también las campañas sean más caras porque hay que cubrir más población. Así es. Ahora, cuando se arma este esquema, digamos, de por un lado aumentar las facultades fiscalizadoras, por otro lado aumentar las sanciones, una pregunta que queda pendiente es, ¿se debe mantener este sistema de aportes reservados en los cuales las empresas le donan plata a los políticos, pero nosotros los ciudadanos no tenemos derecho a saber cómo se produce esa donación? Sí, la verdad es que ese aspecto no es algo que nosotros consideremos como propio de una definición técnica en el ámbito de competencia del CERVEL. O sea, las fuentes de financiamiento pensamos que tiene mucho más que ver con decisiones más bien del orden político. Nosotros tenemos la experiencia de cómo se ha aplicado eso. Nos parece un sistema que ha funcionado razonablemente y que representa un progreso tremendo respecto de la legislación anterior al año 2003, donde no había ninguna forma de regulación del aporte privado. Y no tenemos, nosotros no nos gustaría avanzar en definiciones de ese tipo que no son propias de nuestro ámbito. Y sobre que haya incentivos tributarios, por ejemplo, a las empresas para poder descontar de impuestos sus donaciones y esos incentivos no existan para los sujetos particulares. Bueno, eso es una asimetría evidente. Pero insisto, Daniel,
ese tipo de definiciones, por lo menos el CERVEL hoy día no quiere aventurarse porque consideramos que no son propias de nuestro ámbito técnico. Nosotros vamos a administrar los procesos electorales y la legislación que el país quiera darse en estas materias. Y en esos aspectos técnicos nosotros tenemos opinión, pero en las definiciones políticas no consideramos que sea nuestro ámbito. Eduardo Charme, director del Servicio Electoral, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias a ti, Daniel. Muchas gracias. Bien, despedimos resumen ejecutivo. Llega ahora Matilde Burgos y recordemos que CNN Prime a las 10 de la noche. Nos vemos.